Otra de las cosas que siempre les recomiendo es hacer un layout. Cuando hagan una medición de continuidad, hagan un dibujo sencillo, si ustedes quieren, ilustrativo. A lo mejor no exactamente va a tener las medidas. Si tienen el layout con las medidas o tienen un plano, que mejor no, porque al final de cuentas les va a ayudar a poder identificar cada uno de los puntos. Pero si no, un layout como este, que es muy sencillo, no tiene al final de cuentas medidas de nuestra escala y demás, pero sí les da una distribución correcta de dónde están los electrodos. En este caso, hicimos un listado de 17 puntos, cada uno de ellos identificados, desde el punto número uno, que es el electrodo del transformador, hasta el punto número 17 por ahí, que es el banco de capacitores, ¿no? Que está en este punto. De esa forma los enlistamos, los ubicamos y ustedes ya conocen cuáles son los puntos que van a medir, cuáles son los puntos que se van a asegurar que tienen una correcta continuidad y luego los vamos a evaluar. Hacemos un listado en donde enlistamos o hacemos o ponemos cada uno de esos electrodos o cada uno de esos puntos que vamos a medir su resistencia, y entonces empezamos a medirlo con este equipo. Ya con el equipo empezamos a tomar mediciones de continuidad, de resistencia o de impedancia entre cada uno de ellos puntos y los empezamos a enlistar, y vamos a ir evaluando que la resistencia que hay entre ellos sea baja, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que todas las resistencias que medimos son menores a 1 ohm. Entonces tomamos como referencia el electrodo número uno, que es el electrodo de nuestro transformador puesto a tierra, y de ahí empezamos a tomar lecturas con el electrodo 2, el electrodo 3, la estructura metálica, el tablero de alta tensión, y así vamos viendo cada uno de ellos y nos damos cuenta que la resistencia es alta. Si nos llegamos a encontrar con que hay algún electrodo, que hay alguna parte metálica que dé mayor a 1 ohm, entonces seguramente hay de dos: o tenemos floja la pinza con la que estamos midiendo, que también igual llega a pasar que está sucio, está lleno de sarro, está lleno de tierra o óxido, y es importante que revisemos que la conexión que tenemos con nuestro equipo de medición sea el correcto, que no esté sucio o que la terminal esté correctamente conectada, ¿no? Entonces asegúrense bien de eso. Si llega a pasar, hay que rasparle, hay que limarle para poder asegurar que estamos haciendo un buen contacto, ¿no? Y si no, y si ya nos dimos cuenta que sí, ya medimos bien, que nos conectamos bien y que al final de cuentas sigue habiendo una alta resistencia, entonces asegurémonos que el puente de unión que tengamos, probablemente el cable que los une, el cable puesto a tierra, esté sulfatado. También llega a pasar mucho. Pues asegúrense de esta parte, ¿no? Que no esté por ahí alguna terminal floja, ¿no? Y ya si de plano, revisando todo este tipo de conexiones, realmente está la unión o la resistencia muy alta, entonces dentro de nuestras recomendaciones del estudio tenemos que recomendar, por tema de la norma o haciendo referencia a la norma, que tienen que hacer forzosamente una unión entre los distintos puntos que aquí estén evaluando. Es importante que toda la resistencia de estos puntos en continuidad nos dé al menos menor a 1 ohm. Unión de sistemas de puesta a tierra. Lo que te menciona la norma es, tú debes de tener un sistema de puesta a tierra para los distintos sistemas que tengas. Por ejemplo, para la subestación tienes que tener tu propio sistema de puesta a tierra. Para el pararrayos, tienes que tener tu mismo, perdón, tu propio sistema de puesta a tierra. Pero lo importante es que tú unas todos los sistemas de puesta a tierra. Es importante que unas todos los sistemas de puesta a tierra. Aquí, por ejemplo, vamos a ver distintos casos en donde para cada uno de los sistemas de puesta a tierra, sí, en efecto, tienen un sistema. Por ejemplo, tienen un sistema
de tierras para el pararrayos, tienen un sistema de tierras para la subestación y tienen un sistema de tierras para lo que es el site, que es lo que le llaman la tierra helada, ¿no? Pero entre ellos no lo unen. Esto es incorrecto porque va a generar diferencias de potencial, como se les mencionaba anteriormente. También no es correcto el que pongan un solo electrodo y que en ese mismo electrodo unan la subestación, una la tierra helada y el pararrayos. Tampoco eso es correcto. Lo correcto es que ustedes instalen un electrodo, un sistema de puesta a tierra para el site, para las subestación y para el sistema de pararrayos. Pero lo importante es que al final de cuentas todos los distintos electrodos se interconecten, se unan como la norma lo exige, ¿no? Entonces, esta es la conexión correcta para evitar que haya diferencias de potencial y para que cada uno de los sistemas tengan su correcta aterrizamiento. El siguiente punto es que tenemos que tener una referencia o punto común. Otro de lo que nos ayuda la puesta a tierra es tener un punto común para los distintos sistemas que existen, ¿no? Esto nos va a ayudar a controlar que el voltaje que tenemos en toda mi instalación eléctrica no se eleve más del voltaje que existe entre la línea y el neutro. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una instalación en donde mi transformador es de 480 en su voltaje secundario y tienen un neutro, entonces tengo un voltaje de línea neutro de 277. Ese es el voltaje que voy a tener. El yo unir el neutro a la puesta a tierra me va a asegurar que en toda la instalación eléctrica no va a haber un voltaje mayor a 277. Eso porque tengo mi neutro referenciado. Eso es lo que me ayuda a tener eso. Si yo no tuviera este neutro aterrizado, entonces pueden existir voltajes que sean mayores de los 277 en toda mi instalación eléctrica. Pudiera ya haber voltajes o diferencias de potencial mayores porque no tengo ninguna referencia. Al momento de yo conectar la referencia, me aseguro que ese voltaje no se eleve más de ese voltaje en línea neutra. Aquí puedo, al momento de medirlo, la norma me pide o me exige, la norma 022, que utilice un cierto método para poder hacer esta medición. Esto es importante porque me ha tocado ver también muchos reportes o muchas mediciones que lo que hacen es que utilizan un medidor de tierras de gancho. El medidor de tierras de gancho ayuda a poder determinar cómo se encuentra instalado mi sistema de puesta a tierra, pero no es un método avalado por la norma. La norma 022 te dice, te indica que el método correcto para poder hacer la evaluación de que mi electrodo esté correctamente puesto a tierra, que es la resistencia que tiene con respecto al terreno, es por medio del método de caída de tensión, en donde utilizo un telurómetro que me ayuda a poder tomar como referencia mi sistema de puesta a tierra, coloco un par de varillas a cierta distancia y entonces voy tomando medidas con el punto número 2, como el que se ve aquí. Voy tomando distintas lecturas. En el caso de la norma 022 me dice que a 1 metro, a 4 metros, a 7 metros y así hasta llegar a 20 metros en el caso de una varilla. Y al momento de tomarlo, empiezo a graficar lo que es la resistencia que me leyó con respecto a la distancia. Eso me va a ir indicando o me va mostrando una gráfica parecida a esta curva. Y lo que me indica la norma es que la resistencia que voy a tener de este electrodo va a ser cuando la curva sea paralela al eje X. Cuando la curva de resistencia sea paralela al eje X, en ese momento, en ese punto es la resistencia que yo debo de tomar
para poder hacer la evaluación. Entonces ya me dice, bueno, la NOM 022 te dice, esta referencia tiene que ser menor a 10 ohms para el tema de sistemas de pararrayos, o puede ser menor a 25 ohms para sistemas eléctricos de potencia. Entonces, es importante que tomemos esta referencia porque es como nosotros vamos a evaluar que mi electrodo está correctamente instalado o que el terreno está correctamente unido o haciendo contacto con mi electrodo. Si no llega a pasar, si el sistema que yo medí me llega a dar una resistencia mayor a los 10 ohms para el pararrayos o mayor a 25 ohms para el sistema de energía eléctrica, entonces yo tendré que instalar algunos otros métodos como poder instalar más electrodos o placas para poder tener una mejor conexión de mis electrodos con el sistema de tierras y poder reducir esa resistencia. Eh, Aquí vemos distintos diagramas en donde, dependiendo del transformador, yo voy a poner mi puesta a tierra. Si tengo un sistema monofásico de 120 volts de un transformador, es importante que yo instale o conecte cualquiera de las dos líneas que salen del transformador, que lo ponga a tierra. Esto, por ejemplo, aplica mucho para los transformadores de control. Cuando vamos a hacer un estudio de calidad de energía y vamos a una máquina, dígase un CNC, dígase una cortadora láser o cualquiera, normalmente vamos a encontrar que tiene el sistema de potencia, el motor, el conveyor, la máquina que está moviendo el motor o el drive, pero siempre vamos a encontrar un transformadorcito de control que está instalado para poder alimentar lo que es la pantalla de la máquina o el PLC o el switch de comunicación. No vamos a encontrar que siempre hay un transformadorcito de control que es de 300 VA, 500 VA, 1 kVA. Uno de los puntos que siempre revisamos cuando hacemos un estudio de calidad de energía es que ese transformador de control tenga alguna de sus conexiones puesta a tierra. Eso me va a ayudar a que todo mi sistema de control, PLC, pantalla y demás, esté correctamente referenciado. Me ha tocado mucho que no lo hacen y entonces una de mis recomendaciones siempre es que pongan esta conexión a tierra, ¿no? Si en el caso que fuera un transformador monofásico, si es un transformador igual monofásico pero con derivación central, entonces tenemos que poner a puesta a tierra esa derivación central. Si tengo un sistema trifásico, como tiende a ser el más común, tengo que poner el neutro a tierra. Si tengo un sistema trifásico, pero en delta, aquí hay dos formas. Una, los transformadores tienen a veces una derivación central en una de las piernas o también a veces tienen una de las piernas o una de las líneas también se conecta a tierra. Lo importante es que yo conecte a tierra alguna de ellas, algún punto del transformador, para que siempre tenga una referencia, para que ya cuando llegase a ver una falla a tierra, o sea, que una de las líneas se llegue a conectar a la carcasa metálica, tenga un camino de retorno para que la protección de sobrecorriente se dispare o la protección de falla de tierra se dispare, pero es importante que no lo deje flotando, que no deje sin conectar un transformador, un secundario, un transformador a tierra. Siempre lo tengo que conectar, la norma así me lo pide. Me ha tocado muchos casos donde no se hacen y es importante que eso se haga correctamente. Otro de los casos que me ha tocado mucho es eh, en un generador, en una planta de emergencia. Normalmente el generador internamente o en las conexiones que tienen las plantas de emergencia, el neutro viene aterrizado, el neutro del transformador viene aterrizado. Y eso en un sistema en donde lo voy a conectar, en donde el transformador o la subestación ya está puesta a tierra, el neutro, es incorrecto. Yo tendría que separar el neutro en el generador de la tierra, porque si no, tendría dos conexiones de neutro-tierra, que eso la norma no me lo permite. La norma me pide que solamente un punto del neutro esté conectado a tierra, y eso tiene que ser en el transformador. Cuando pongo un generador,
yo ese generador no le debo de conectar su neutro a tierra, a menos de que tenga un panel de transferencia, un ATS, que el neutro también lo switché, que la verdad en el 99.9 de los casos no es así. Normalmente los paneles de transferencia, el neutro es el mismo, el neutro no se switchea, solamente switchean las tres fases. Cambia las tres fases y conectan lo que son las tres fases del generador. Pero el neutro es el mismo. El neutro del generador, el neutro que tienen de la alimentación y el neutro que va hacia la carga, en este caso como estos tres neutros, normalmente en el 99.9 de los casos de los paneles de transferencia es el mismo neutro. Si ese es el caso, en el generador no deben de conectar el neutro a tierra. Porque si lo llegasen a hacer y conectan el neutro a la tierra en el generador y lo conectan en el neutro a la tierra en el transformador, van a tener circulando corriente por tierra entre el generador y la subestación y la carga, generador, subestación y carga, y va a haber una corriente ahí circulante que me puede provocar que haya chispazos o que me pueda generar algunas descargas eléctricas al personal, ¿no? Entonces es importante que esto no lo hagan. Otro de los puntos que, bueno, igual y ya explicó Gustavo en la presentación, es el tema de la puesta a tierra aislada. Es importante identificar lo que es los eh, contactos que sean realmente de tierra aislada y asegurarnos que la instalación eléctrica del contacto de tierra aislada sea la adecuada. Revísenlo. En la práctica me ha tocado que sí, está el contacto color naranja, sí, tiene su triangulito, pero resulta que aquí el cableado que le instalaron es un cable desnudo. No debe ser así. La tierra aislada tiene que ser, sí, el contacto naranja, sí, su triangulito, pero tiene que tener un cableado aislado. Tiene que tener un cable verde que vaya conectado específicamente a la terminal de puesta a tierra aislada del contacto directamente hacia el tablero, y en el tablero tiene que haber una barra de tierra aislada que no tiene que tener contacto con el chasis, tiene que ser aislada de la carcasa metálica, y de ahí tiene que haber un conductor aislado, color verde, que vaya al final de cuentas hasta la puesta a tierra del transformador. Entonces, es importante que todo este sistema aislado se cumpla, si no, el sistema de tierra aislada no sirve. Es importante que todo el camino que va desde la unión de neutro a tierra del transformador hasta el contacto, todo ese camino vaya aislado. Eso es lo importante, ¿no? Eh, Aquí al final de cuentas hablamos durante 20 minutos, 25 minutos lo que es los sistemas de puesta a tierra. Eh, Obviamente es como lo ha comentado Gustavo, es tratar de explicarles un poco los casos que nos hemos topado, algunas recomendaciones, alguna teoría, pero es importante que ustedes también conozcan que hay muchísimas normas. El artículo más grande, la norma 001 que habla de instalaciones eléctricas, el artículo más grande es el artículo 250, y el artículo 250 nos habla de los sistemas de puesta a tierra. Es importante que conozcan qué normas existen, qué estándares existen, para que al final de cuentas se guíen en, en buscar cuáles son las mejores recomendaciones, cuáles son las exigencias que hay en las normas, para que al final de cuentas su instalación eléctrica cumpla con estas normas y estos estándares, para que al final de cuentas, como lo hemos siempre mencionado, cumplan con una buena calidad de energía. En México, las normas oficiales mexicanas, normas son ley, al final de cuentas tienes que cumplirlas, no son recomendaciones, son exigencias. Está la NOM 001, está la NOM 022, que nos mencionan del sistema de puesta a tierra y cómo lo tenemos que realizar. Ya de ahí hay algunos estándares, hay unas normas americanas como la NFPA 70, como los estándares, el 80, el 81. Lo que les quiero mencionar aquí, y quiero que al final de cuentas se queden con esta información, es, hay distintas normas, hay distintos estándares en los que se pueden documentar. Busquen al final de cuentas qué es lo que tienen que cumplir.
no se queden solamente con lo que es la norma y solamente lo que es de exigencia, sino váyanse un poquito más allá en lo que son los estándares para las recomendaciones. Busquen un experto para que al final de cuentas les ayude en poder evaluar lo que es su sistema de puesta a tierra. Busquen a un experto para que les ayuden a diseñar o hacer memorias de cálculo de cómo tienen que instalar su sistema de puesta a tierra para que al final de cuentas tengan una, primero que sea seguro y de ahí que sea bueno para la operación de sus sistemas eléctricos, de sus máquinas, de sus equipos electrónicos, que ahorita está habiendo muchos problemas con ese tema de la operación correcta de los sistemas electrónicos, y para que cuando llegase a ver alguna descarga atmosférica, alguna variación, alguna falla de tierra, pues al final de cuentas estén protegidos y no haya daño o probabilidad de incendio en alguna de sus instalaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería comentar. Pues gracias por su participación. Espero les haya gustado. Espero nos puedan acompañar a lo siguiente y para que sepas y que al final de cuentas se lleven algo importante o interesante de las pláticas que aquí les brindamos.